Wihan Kahan Manashkov, Instituto Superior Intercultural Ayuk, Saber y Conocer para la Comunidad, ICIA. En la historia de México, México no se quiso nunca considerar a sí mismo diverso, ¿no? Después de la independencia se dejó de hablar de indígenas y se habló de campesinos, de ciudadanos, ¿no? Después de la revolución, pues lo que se quiso fue integrar a los indígenas a la sociedad nacional a través de la castellanización, de un proyecto educativo muy grande y muy exitoso. Entonces que ahora nos definamos como pluriculturales, que quiere decir que se reconoce que en este territorio coexisten muchas culturas, pues es un paso sumamente importante. Ahora ya, y en eso, digamos que en eso descansa la riqueza del mexicano tal y como ahora se está definiendo, y eso es sumamente importante como cambio conceptual, ¿no? O sea, ahora sí ya reconocemos que somos un país plural. Pero desgraciadamente ese concepto de pluricultural pues no va más allá, o multicultural, que son sinónimos, no va más allá de describir una realidad, ¿no? O sea, pues México es plural, o sea, efectivamente en México conviven y coexisten diferentes culturas y diferentes lenguas, ¿no? Pero no habla nada de las relaciones, ¿no? No se refiere a las relaciones entre las culturas, ¿no? Entonces podemos ser multiculturales y a la vez ser discriminatorios, racistas, explotadores, opresores, que de hecho es lo que pasa en este país. Somos pluriculturales ya, lo dice nuestra Constitución, pero seguimos explotando, seguimos discriminando, seguimos entregando recursos diferenciales a las comunidades indígenas respecto de otras comunidades, seguimos reproduciendo esta desigualdad, inequidad también centenaria, ¿no?, de los pueblos indígenas. Entonces, por eso tenemos que trascender ese concepto y tenemos que usar otro. Y ese otro concepto es el del interculturalismo, justamente, ¿no?, que es el que nos habla de las relaciones, de ese cambio en las relaciones, ¿no?, en relaciones en donde a partir del conocimiento del otro podamos llegar a respetarlo y podemos llegar a apreciarlo. Y que apreciándolo podamos desmontar todo vestigio de racismo que podamos tener. Y ahí la educación juega un papel fundamental. Yo digo que la agencia de la sociedad que juega el papel más importante en este proceso pues es la educativa. Y bueno, pues la educación intercultural es lo que de alguna manera ofrece contribuir a la construcción de una sociedad intercultural donde las relaciones sean distintas. Consulta www.icia.edu.mx. Tú eres la alternativa. ICIA.